Ya voy a empezar empecé la grabación, quiero grabar esta clase y así que acuérdense, si tienen alguna pregunta es para el final de la clase, así que vamos a compartir el PowerPoint y listo. Ok, ahí estamos. Espérense que me quitar esto aquí. Listo. Ok, Purim. Ok, para arranque quiero decirles algo que verdaderamente que muchas personas no saben lo que significa Purim realmente. O sea, sabemos que, ¿verdad? Que se llamó así la fiesta porque Hamán hizo pur, lotes, ¿ok? Así que, por lo tanto, Purim podemos decir que realmente, y ese es un idioma persa, este no es un idioma hebreo, pur no es hebreo, es perso, ¿ok? Es un idioma, es una lengua persa, una palabra persa, que realmente significa lote, lotería. Así que el Purim, la fiesta es lotería. De eso es lo que se trata la fiesta, de saber lo que significa. Así que, pero bueno, vamos a empezar entonces. Dice así. Pocas veces se ha analizado el impacto histórico que tuvo Purim, porque no lo han visto en contexto con Ezra y Nehemías y el regreso a Eretz Israel. La reina Esther para el judaísmo fue la última de las 7 profetisas que dirigió a Bené Israel, es decir, a los hijos de Israel, y cambió la historia de Israel. Imagínense lo importante que es este personaje, amados hermanos, que si no fuera por esta historia, el pueblo judío hubiera desaparecido. Y yo no entiendo a la gente que lee Biblia, que está en contra de todo esto, es increíble. Dice ahora, de todas las profetisas, nuestro conocimiento de la vida de Esther es, con mucho, el más detallado y completo. Aparte de Miriam, Esther es la única profetisa de cuya infancia sabemos algo. La historia de Esther, relatada en el Megilat Esther, revela cómo salvó a los judíos de la aniquilación en Persia. Sus 2 padres murieron, su padre después de su concepción y su madre después de su nacimiento. Siendo huérfana, o eso es lo que enseña la tradición, ¿ok? Eso no está en el libro Esther, pero eso es lo que enseña la tradición. Siendo huérfana, Esther fue acogida en la casa de su tío Mordejai, o Mardoqueo, y con su ayuda fue guiada y protegida durante toda su vida y recibió el nombre de Hadassah, que sabemos que significa mirto, y ese es el mirto que se presenta en Sukkot. Ahora, escuchen esto, para los místicos, por cuanto Esther fue huérfana de padre y madre, es vista como un secreto sobre la resurrección y la vida eterna. La resurrección es una elevación de cada alma humana. Nacer y morir son con el propósito de nacer a la vida eterna. Los orígenes y la historia de la vida de Esther nos muestran esta realidad. Al igual que la profecía es el resultado de la Torá, la resurrección es el resultado de haber nacido. Así que esto es lo que presentan los rabinos, pues los místicos, ven todos estos temas un poco más allá de lo que los rabinos regulares ven, ¿no? Pero me pareció muy interesante. Ahora dice así. Esther encarna y representa el cumplimiento de las enseñanzas de la Torá y la promesa del Mashiach. Esto es lo que piensa el judaísmo de esto, amados hermanos. Esther nos muestra el brillo de la redención y la eventual resurrección para toda la humanidad. Y es que esta 7ª profetisa que aparece en la historia de Israel precedió en 2 años a la construcción del segundo templo. Así que esto de ubicar estos libros, hay diferentes opiniones. Unos, a mí me parece que es más bien Ezra, Esther y Nehemías. Me parece que ese es el orden, ¿ok? Así que, pero seguimos ahora, dice así. Los rabinos entienden que hay un indicio de Esther en Deuteronomio 31:18, ¿ok? Vamos a leerlo primero en español y después vamos a leerlo en el hebreo. Déjenme abrir esto porque realmente que he comido tanto dulce que esto claro. Ok, Deuteronomio 31:18. Y dice, pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ok, dice, Bejarra afi bo bayom jahu. Bejarra, ese arderá afi, mi ira, bo en ellos. Bayom, en el día, jahu, el aquel. Dice, be asbitim, dice, behistarti, panaf mehem. ¿Y qué es lo que dice? Y yo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta palabra? ¿Sabes? Como apretarlos, una cosa así es a ver, déjenme, espérenme, no tengo que estar esperando algo más. 18. Bueno, acá no está traducida la palabra, pero esta palabra asbitim es como apretarlos, una cosa así, dice, y regisartarti,
panav mehem, y esconderé mi rostro de ellos. Dice, Bejayá lehol umesahu roahu rabot, y será qué cosa o sea, que serán destruidos y por haber hecho, o sea, por haber hecho haber salido de ellos realmente maldad, mucha maldad. Es raot, rabot, mucha maldad, dice. Besarot, dice, Beamar Bayom Jacu, y dirán en aquel día, Haló alki en Elohai Bekirbi, es por lo cuanto Elohim no está en medio nuestro, en realidad es en medio de mí, Bekirbi, es de una persona, dice, Mesuní Harraot Jaele, es que hemos encontrado esta cosa tan mala, ¿ok? Eso es lo que dice así. Entonces, el punto acá, cuando dice, ciertamente ocultaré mi rostro en ese día, vemos esta palabra, Behis Tarti, ¿ok? ¿Cómo se llama? Y como la última de las 7 profetizas y como redentora de su pueblo, Esther está al principio oculta. De hecho, la raíz de las 3 nombres de Esther, que es la Samek, la Tak y la Resh, el verbo satar, viene de la palabra que significa ocultar o esconder, también proteger. Así que este nombre es profético, no solamente porque está el ocultamiento supuestamente del nombre del Eterno, pero también en medio de todo el Eterno siempre va a actuar y lo va a proteger. Así que eso es lo que habla todo este libro. Ahora, dice así. Ahí tienen, yo les puse aquí, por ejemplo, dos concordancias strong de este verbo, samek taf resh, satar, que es esconder. En Génesis 4:14, por ejemplo, se trata de Caín, creo que es Caín, cuando dice, donde dice, si me expulsas hoy de sobre la faz de la tierra de tu presencia, estaré oculto, ese verbo. Seré errante y fugitivo en la tierra, eso será que cualquiera que me encuentre me matará. Y después tenemos Deuteronomio 29:29, que es el famoso pasaje que hace que las cosas ocultas pertenecen al Eterno, las reveladas a nosotros para que guardemos esta Torah. Ahora, tenemos Seter, la misma vocales, las mismas consonantes, pero el señor Strong le dio otro número, el 5643, que significa, vamos a ver cómo se ha traducido en estos salmos. En el Salmo 61:4, por ejemplo, 61:4, dice, oh, que yo pueda morar en tu tienda para siempre, refugiado al amparo de tus alas. Refugiado, protegido, Seter. Y después tenemos 119:114, donde dice, tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Ahí está, mi escondedero, como verán, pues la imagen que le puse. Así como verán, amados hermanos, claramente, aquí lo único que le falta a este verbo es la alef por delante. Y la alef de por delante, ¿qué cosa representa? Representa pues nada más y nada menos que el nombre del Eterno. Dice así, ahí está. Acá se lo he puesto yo, ¿ves? Esther, la alef. O sea, claramente el mismo nombre Esther nos muestra el ocultamiento del Eterno y es que su nombre tiene la alef que representa a Elohim por delante de la raíz ocultar. Esa es la razón profética por la que el nombre del Eterno no se presenta en este libro. Pero a la vez también presenta la protección del Eterno que no dejó que el pueblo judío fuera exterminado, así como verán esto. Bueno, la mayoría piensa que este es el único libro donde no aparece el nombre del Eterno, pero hay otro libro más donde no aparece el nombre del Eterno. Al final leo la prueba a todos, a ver quién sabe. Así que, pero bueno, vamos al estudio. Relación del libro de Esther con Esdras y Nehemías. Los judíos del período persa afrontaron la realidad de la destrucción de Judá de 2 maneras diferentes. La Megidat Esther hizo hincapié en la diáspora, mientras que Esdras y Nehemías en la reconstrucción. Así que la historia de Esther se trata cuando los judíos estaban en la diáspora, exiliados. O sea, era Babilonia, después medio Persia, eso es, ¿ok? Pero Esdras y Nehemías ya es el tiempo de reconstruir cuando ellos pueden regresar. Ahora, durante la mayor parte de la historia judía, el modelo Esdras-Nehemías fue casi inexistente, pero esto cambió con la aparición del sionismo y la creación del Estado de Israel. ¿Qué estamos diciendo? Que a este libro de Esdras y Nehemías no se le dio mucha importancia, sino recién a la hora de regresar a la tierra en estos últimos tiempos. Esto es increíble, increíble, más hermanos. Dice, el periodo bíblico de la historia de Israel suele dividirse en las épocas preexílica y postexílica, con un breve periodo exílico intermedio. Preexílica es en los tiempos de Judá, la división del reino, cuando uno fueron llevados cautivo, el segundo reino,
y después el tiempo del exilio, y después, después del exilio. El periodo preexílico se extiende desde los inicios de Israel a través del periodo de la monarquía de Israel y Judá, y termina con la conquista babilónica, más o menos aproximado el año 587 antes de la era común. El periodo post-exílico, cuyo término no puede terminarse con precisión, comienza con el surgimiento del Imperio Medio Persa, los que conquistaron los babilonios en el año 539 antes de la era común, cuando Ciro derrocó a Babilonia y posteriormente gobernó un vasto imperio. El dominio medio persa, que duró poco más de 200 años, terminó con la conquista de los persas por Alejandro Magno en el 331 antes de la era común, y la formación de los reinos helenísticos, incluyendo el dominio seleucida y ptolemaico sobre Israel. Acuérdense que de ahí este seleucico es que viene el Antíoco Epífanes. Ahora, fue en el periodo persa que se ubica la historia de estos 3 libros. Ahora, para el judaísmo son 2 libros. Esra y Nehemías es uno solo para ellos. Ahora, aunque sus fechas exactas de composición siguen siendo objeto de debate, no cabe duda de que se trata de las composiciones más persas del canon bíblico. Los acontecimientos que se describen en estas obras tienen lugar en este contexto histórico. El lenguaje abunda en palabras y términos persas y muestran un estrecho conocimiento de la realidad política, social e intelectual persa. Datos históricos, nombres de gobernantes, nombres de los héroes mayores y menores, costumbres sociales, administración política, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo que nosotros no nos podemos dar cuenta a veces porque no leemos el hebreo. En el hebreo te da la palabra persa, como dije antes, pur, es una palabra persa, no es palabra hebrea, ¿ok? Ahora, el libro de Esther. La historia del libro o rollo de Esther es bien conocida. Megilat Esther es vista como un relato, no una historia, ¿ok? Aunque el pergamino presenta una historia de la diáspora, se trata de un relato por cuanto está centrada en ciertos personajes. Acá quiero aclararles algo más, hermanos, porque si el día de hoy hay tanto ataque sobre la Biblia, que mucha gente no solamente habla que este libro es totalmente pagano, que todos los nombres tienen que ver con paganos, y qué sé yo, se me está cayendo la corona, sino que realmente algunos dicen que ni siquiera sucedió, porque no se puede comprobar los nombres y qué sé yo. Pero la realidad es que quiero que entiendan esto, que esto es una historia de real, ¿ok? Pero se le considera relato. Ahora vamos a ver por qué se le considera un relato. Ahora lo vamos a aprender, ¿ok? Dice así, narra 2 hechos separados e inconexos que se van entrelazando a medida que se desarrolla la historia. Primero vemos el banquete ofrecido por Asuero en el 3er año de su reinado, cuyas circunstancias colocaron a Esther en el trono en el lugar de Vashti. Eso es lo que encontramos al principio, ¿ok? Y después, y la orden emitida por Asuero en el primer mes del 12º año de su reinado, destruía a todos los judíos de su reino el día 13 del 12º mes del mismo año. Así que vemos que por un lado está esto, pero después vamos a ver que vuelve a regresar. Es como A, B, B, A, una cosa así la historia, porque después va a tratar todo esto de tratar la destrucción, y después viene otra vez el banquete de Esther que hace, en fin, así que tiene cosas que se repiten. La razón por la que es vista como un relato es porque es una historia sobre individuos, no sobre la comunidad judía. La historia no se centra en la comunidad, sino en 4 personalidades: Esther y Mordejai, Hamán y Asuero. El público en general, los judíos de Susa y el resto de los judíos de la provincia del rey, están en segundo plano. Se trata de un acontecimiento único con circunstancias y situaciones singulares. Entonces, ahora ya vamos a entender por qué se le considera como un relato. Porque no es un libro histórico de la historia de Israel, de los reinos, de toda la comunidad de Israel, sino simplemente se trata de personajes. Es una historia de personajes del pueblo judío. En el 9.15, vamos a leer 9.15 y 9.16 de Esther, donde dice: los judíos que residían en Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron a 300 hombres en Susa, pero no pusieron la mano en el botín. En cuanto al resto de los judíos que estaban en las provincias del rey, que se habían reunido para defender sus vidas, tuvieron reposo a sus enemigos luego de haber matado entre los que los odiaban a 75,000, pero no pusieron la mano en el botín. Increíble lo que hicieron el pueblo judío, pero bueno, seguimos ahora, es así. No se enmarca en realidades pasadas ni consecuencias futuras. O sea, no es un libro profético que, así como los profetas, que acuérdate que el Señor te sacó de Egipto, qué sé yo, ni también las promesas que te llevará a la tierra. No hay nada de eso, ¿ok? Además, el relato no se enmarca en un contexto histórico general y no tiene consecuencias políticas futuras,
porque es algo que está pasando en ese momento, es un relato de lo que está pasando en ese momento y punto, de eso se trata el libro de Esther. Por lo tanto, no se sabe lo que le ocurrió a la comunidad judía después de este acontecimiento, ni lo que le sucedió a los protagonistas de la historia más adelante. El único detalle que vincula tanto a Esther como a Mordejai con algún tipo de pasado es sobre Mordejai, que es lo que tenemos un pasado, al principio del libro, en 257, dice, había un varón judío en Susa, o Shushan es en realidad, la ciudadela, llamado Mardoqueo Ben Jair, hijo de Simei, hijo de Cis y benjamita, el cual había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que fueron deportados con Jeconía, rey de Judá, a quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo. Y este había criado a Hadassah, que está hija del tío suyo, porque ella no tenía padre ni madre, y la muchacha era de bella figura y hermosa apariencia. Cuando murieron sus padres y su madre, Mardoqueo lo tomó como hija suya. Ok, esto es bien interesante, porque acá estamos viendo que la deportación del rey de Jeconías, sabemos que los primeros deportados, los 70 años de que duró la cautividad, hubo 4 deportaciones. Así que si sabemos que los años fueron 70, la cautividad babilónica, porque Jeremías lo profetizó así, entonces este fue con una de las terceras, creo que ya casi la tercera, antes de la destrucción del templo, creo que es el cautiverio que es llevado, o sea, ¿por qué? Lógicamente porque cuando vemos que regresa con Ezra, o sea, él todavía está vivo, entonces, por eso la edad tiene que haber estado acá muy joven, cuando ha sido llevado Mordejai de repente al cautiverio babilónico, y después entró en el imperio medio persa, así que, y después se puede regresar con Ezra, ¿ok? Ahora, seguimos y dice así. La historia trata exclusivamente de los judíos de la diáspora, en la capital de Susa o Shushan, y el resto de las provincias del reino, donde que vimos antes del 916. Así los describe Hamán al rey. Mira, vamos a ver acá primero, vamos a ver cómo está aquí en el español. Dice: entonces dijo Hamán al rey Asuero: existe un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son distintas de las de cualquier otro pueblo y no cumplen las leyes del rey, por lo que no conviene que el rey los tolere. Ok. Vamos a ver qué es lo que dice el hebreo. Vayomer Hamán Lamelech Ahashverot. Y dijo Hamán al rey Ahasuero, que es Ahashverot. Todavía no me acuerdo de este nombre. Dice, Yeshbu Am Echad. Miren esto, más hermanos, que no lo vemos aquí claramente. Mora un pueblo Echad. ¿Un pueblo qué? Unido, uno, un pueblo único, Amejad. Eso es lo que tenemos que ser, un Amejad. Dice, me pusa mi pared Benjamín, exiliado, que es esparcido y son dos palabras, me pusar, mi porat, son dos palabras para esparcidos, ¿ok? A ver, acá quiero ver cómo si está aquí, a ver, déjenme ver, en el español. Esparcido disperso, sí, ahí está. Son dos palabras, ¿ves? Dice Benjamín, entre los pueblos. Bejol Medinat Meljuteja. En todo el estado, o sea, en todo el estado de tu reino, o sea, en todo tu reino, ¿ok? Medinat es una palabra para estado, lo que Medinat es Israel el día de hoy. Dice, mírese, Vedateihem Shonot Mikol Am. Y sus leyes, Daitejem, acá esta palabra dat es la palabra hoy día secular para la religión de los judíos, los datim son los religiosos. Así que dice que su religión, podemos traducirlo, su religión es distinta a todos los pueblos. ¡Qué novedad! Einam Asim. Y las leyes, o datei, otra vez, o las religiones, vamos a decir así, del rey, ellos no la hacen. Belamelech en Shobe lejaniham. Y el rey no debe tolerarlos o no le conviene no tolerarlos o soportarlos, una cosa así. Así que miren esto que es muy diferente a manos de palabras, que diga pues que este pueblo es un Amejad, que su religión es distinta a todo el pueblo. Eso es lo que ha sido el pueblo judío en todos los tiempos, en toda la historia, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Ahora dice, el libro no alude ni siquiera con el más mínimo detalle a los grandes centros de población judía en Jerusalén y Judá, en Babilonia o en otros lugares.
No se habla de la Torá, no hace referencia a Elohim ni a los rituales judíos, no relata la naturaleza religiosa ni el carácter de los protagonistas. Aunque Hamán describe a este pueblo como aquellos cuyas leyes son diferentes a los de cualquier otro pueblo, el libro nunca se refiere a las leyes judías específicas ni a ningún aspecto religioso de esta comunidad. No hay nada. Uy, ¿qué pasó? Se apagó la computadora y se prendió el nuevo video. Bueno. Cuando Mordejai se entera de la orden real de destruir a los judíos, no se menciona la palabra oración. Del mismo modo, cuando usted pide a Mordejai que reúna a todos los judíos que viven en Shushan y ayunen en su nombre. Vamos a leer esto. 4:1-3 dice así. Mardoqueo supo todo lo que se había hecho. Entonces Mardoqueo rasgó su vestido, se vistió de saco y ceniza y entró en medio de la ciudad y clamó allí amargamente. Luego llegó hasta delante de la puerta real, pues no era permitido entrar en la puerta real cubierto de saco. En cada una de las provincias donde quiera llegaba el orden del rey y su edicto, hubo gran duelo entre los judíos, ayuno y llanto y lamentaciones. El saco y las cenizas llegaron a ser cama para muchos. Y ahora vamos al 16, donde dice Esther, ve y reúne a todos los judíos que están en Shushan y ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante 3 días ni de noche ni de día. Yo también ayunaré igualmente con mis doncellas y entonces acudiré al rey aunque no sea conforme a la ley y si debe perecer, perezca. O sea que claramente vemos aquí que no hay, está esta palabra, no está ora, ayuna, vamos a ayunar, pero no dice que ayuna y oración ni nada, no menciona nada de esto. Significado de la historia. La historia del rollo trata, pues, de la supervivencia de los judíos en el reino persa, frente a un vicioso y bien planificado intento de aniquilarlos a todos, jóvenes, ancianos y mujeres, como dice en el 3:13, cuando dice, y los decretos fueron enviados por correos a todas las provincias del rey, ordenando destruir, matar y exterminar a todos los judíos, desde el joven hasta el viejo, niños y mujeres, en un mismo día, el 13 del mes 12º, o sea, el de Adar, y saquear sus bienes. Así que, como verán, igual todo lo que hizo Hitler, exactamente. ¿Y a causa de qué? A causa de su identidad judía. Su supervivencia fue posible gracias a unas circunstancias únicas, especialmente la posición de Mordejai, que informó al rey del complot contra él, y la posición de Esther como reina, que fue sabia y valiente y estuvo dispuesta a sacrificarse en el intento de salvar a su pueblo. Las circunstancias de este acontecimiento son tan singulares que algunos lo definen con razón como un milagro. Pero, ¿qué ocurriría si en el futuro se presentara un peligro similar? ¿Acaso el alivio y la liberación vendrán a los judíos de otra parte, como le dijo Mardoqueo a Esther en 4:14? Por cuanto si en este momento callas, socorro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre perecerán, y quién sabe si para este tiempo como este has llegado al reino. Claramente, vamos a ver acá, tiene una influencia realmente de Muná en lo que está diciendo acá Mordejai. Así que, según la optimista declaración de Mordejai, ¿tiene el relato algún horizonte de futuro? Así que, ¿qué es lo que está pasando aquí? La realidad del imperio persa y de la vida bajo el dominio persa es un elemento incuestionable y fijo en el relato. La historia no se desvía de este contexto, ni hacia el pasado ni hacia el futuro. La conclusión es, pues, evidente. Se trata de una típica historia de supervivencia, una respuesta inmediata y exitosa a una amenaza inminente. Y quiero que entiendan esto, que todo esto sucedió durante el Pesaj. Y casualmente en el Pesaj donde Yeshua fue colgado en un madero, en este tiempo no fue un judío que fue colgado, sino fue ¿qué? El enemigo el que fue colgado. O sea, como verán, ese libro tiene profecía, pero es decir, por todas partes. Ahora sí, vamos a la parte de los libros de Esdras y Nehemías, o Ezra y Nehemías. Una imagen totalmente diferente aparece cuando pasamos a la otra obra literaria del libro de Esdras y Nehemías. Esdras, Nehemías y Esther tienen muchas características en común. Esdras, Nehemías, al igual que Esther, se compuso en el periodo persa y abundan rasgos persas, detalles históricos, el sistema administrativo, la lengua y más. Además, el libro de Esdras, Nehemías se sitúa en su totalidad en el marco político del imperio persa y considera este marco como una realidad duradera. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que ellos están a ese tiempo, no sabían cuánto tiempo iban a estar, no sabían. ¿Ok? Dice ahí. Sin embargo, pero no prevé ningún cambio en la situación política ni espera un futuro diferente. ¿Ok? A pesar de que hay digamos, este permiso que le da al rey, ellos pueden, vamos a decir, los judíos en Roma, por ejemplo,
Los judíos cuando estaban dominados por Roma, ellos podían tener libertad, todos estaban dominados por Roma. Una cosa así más o menos es lo que sucede en Esdras y Nehemías. Ellos pueden hacer algunas cosas, pero siguen bajo el poder persa. ¿Me entendieron? O sea que así que eso es lo que, a eso se refiere, que no, no saben todavía el cambio político, ni esperan futuro diferente, están, digamos, conformes con este reino que les está permitiendo hacer lo que están haciendo. ¿Ok? Así que eso se trata. Sin embargo, considera esta realidad como la expresión de la compasión de Elohim hacia su pueblo. Vamos a ver, miren esto. Elohim, la palabra Elohim, se presenta 65 veces en Ezra y 70 veces en Nehemia. ¿Ok? Y en Esther ninguna vez. Ok, aunque está en códigos, en letras. Pero vamos a leer entonces Esdras 1.5. Vamos a ir entonces ahora a Esdras 1.5. Vamos a ver qué es lo que dice. En el principio. Dice, entonces se levantaron las cabezas de las familias de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu había despertado a Elohim para que subieran a reconstruir la casa de Adonai que está en Jerusalén. Así que de arranque está diciendo que fue el espíritu de Elohim que los movió a hacer todas estas cosas. En Nehemías, por ejemplo, en Nehemías 2:18 vemos lo que dice. Dice así, y les declaré cómo la mano de mi Elohim había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que me había dicho el rey. Entonces respondieron, levantémonos y reedifiquemos. Así fortalecieron ellos sus manos para la buena obra. ¿Ok? Así que vemos esta diferencia. A diferencia del Megilat Esther, Esdras Nehemías es una historia. Narra la historia de la tierra de Judá durante el periodo persa, desde el año 538 antes de la Era Común hasta mediados del siglo IV, en los días de Artajerjes o Asuero. Quiero que sepan que esto es el mismo, se considera que es el mismo. Asuero o Artajerjes es el mismo. Ok, ahora hay dos Asueros, Asuero I, Asuero II. Ok, ahora un periodo de más de 150 años. Y vemos que en Esdras 1.1 dice, y en el año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Adonai por boca de Jeremías, Adonai despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que se proclamara en todo el reino por preón y por escrito diciendo, ¿ok? Ok, acá se pone Ciro, rey de Persia, pero quiere decir el Ciro el Medo, me parece que es, ¿ok? Entonces, yo más o menos, cuando estudié lo del Daniel, sabemos que el imperio se llama Medo Persa, pero se llama Medo Persa porque hubo una alianza política por casamiento, ¿ok? Entonces vemos que hay un Asuero Artajerjes primero del imperio Medo, ¿ok? Después viene ese Darío el Medo, que está aquí, lo que diga, Darío el Medo, no, el que no está acá, Ciro, ¿ok? Y después, Darío el Medo tiene un hijo y una hija, ¿ok? Entonces, esta hija de Darío el Medo se casa con Ciro el Persa. Ah, sí, ahora sí, ya me acordé. Esdra está correcto, Ciro el rey de Persia. Entonces, piensen esto, más hermanos. Hija, ¿ok? Se casa con Ciro el Persa. Y esta hija, ¿ok? Con Ciro el Persa, es el que hacen, ¿cómo se llama? Tienen como hijo a Asuero, el que es esposo de Esther. Entonces, de ahí viene que Darío el Persa. Entonces, del persa, pero que es hijo de Esther. Eso es lo que la tradición judía enseña. Entonces, no es extraño que veamos esto, ¿ok? Que él es el que permitió, pues, de que construyeran, que hicieran todo, porque tenía una judía de esposa. Entonces, pero bueno, Esdras 4:4 dice así, entonces sucedió que el pueblo de la tierra desalentaba al pueblo de Judá y los hostigó mientras construía. Ok. Como dije yo en antes, los tiempos, verdaderamente, hay varias opiniones, está Ciro, Darío, Cerces, que es Asuero o Artajerjes, ¿ok? Así que, como verán, ese es el orden que ponen algunos. Entonces, aquí lo que sí tenemos bien claro es que verdaderamente Esdra está primero, es lo que yo quería enseñarles. Esdra, el resto de Esdra con Zerubabel, que rezaron, está primero, después viene la historia de Esther y después viene Nehemías al final, ¿ok? Así que, en realidad, Esther está en el medio, como en el medio del sándwich. Ahora dice así. Más concretamente, el libro se centra en ciertos segmentos de este periodo. La construcción del segundo templo desde el primer año de Ciro hasta el sexto año de Darío, en Esdras 6:15. Vamos a leer Esdras 6:15, donde dice, y la casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el año sexto del reinado del rey Darío. ¿Ok? Ahora dice, la misión de Esdras, que comienza en el séptimo año de Artajerjes, en Esdras 7:8, ya sea el primero, o sea, porque eso es lo que digo, Artajerjes el primero o el segundo no se sabe. ¿Ok? Así que hay dos fechas aquí, porque primer Artajerjes,
o Asuero es en el 458, mientras que el otro es en el 397. Así que eso es lo que está en la gente no está muy seguro que digamos, ¿ok? ¿Y qué es lo que dice Esdras 7:8? Donde dice, y en el mes quinto del año séptimo del rey llegó a Jerusalén, ¿ok? Ahora, y el oficio de Nehemías durante el reinado de Artajerjes el primero, Nehemías 1:7, ¿ok? Acá está esta fecha que se da, más o menos 445, 432, en Nehemías capítulo del 1 al 7 y capítulo 9 al 13, que son los dos, las dos etapas, digamos, de este libro de Nehemías. El relato histórico de Esdras Nehemías, expresada a lo largo del libro, es que la historia está determinada y guiada por Elohim, el Elohim de Israel, una visión típicamente bíblica. La forma en que Elohim conduce la historia de Israel, la forma en que expresa su compasión hacia su pueblo, es a través de los reyes de Persia. Los monarcas persas son los agentes de Elohim que realizan sus deseos y planes en la historia de Israel. Por lo tanto, la propia existencia bajo el dominio persa es una expresión de la guía divina y la benevolencia de Elohim de Israel. Así, por ejemplo, la reconstrucción del templo ha sido iniciada por Ciro y dada a conocer por su declaración que Esdras Nehemías describe. Entonces, Esdras 1:1-2, ya leímos en antes el verso 1 y el 2 dice, así Ciro, rey de Persia, todos los reinos de la tierra me han sido dados por Hashem, Elohim de los cielos, y él mismo me ha encomendado que le construya casa en Jerusalén, que está en Judá. Después en el 6, 14, 15, donde dice, y los ancianos judíos construyeron y prosperaron conforme a la profecía del profeta Hageo y de Zacarías Bar-Ido, y terminaron, edificaron conforme al mandato de Elohim de Israel y el edicto de Ciro, al de Darío y al de Artajerjes, rey de Persia. Y la casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Y después tenemos el verso 22, que dice, y celebraron la festividad de los ácimos durante 7 días con regocijo, por cuanto Hashem los había alegrado y había dispuesto en su favor el corazón del rey de Asiria, ok, ahora se llama Asiria, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Elohim, el Dios de Israel. Como verán, pues, ese el tiempo ese Asiria, ese es el imperio, ese asirio es lo que fue conquistado medio persa, en fin, así lo pone, pero habría que ver en el hebreo cómo está. Ahora dice así, la vida bajo el dominio persa, Esdras Nehemías, es la expresión de la misericordia de Elohim. En Esther, esta realidad política o de dominación persa no tiene ninguna dimensión o significado religioso, mientras que en Esdras Nehemías tiene una perspectiva religiosa completa, que expresa la benevolencia de Elohim. Esdras 9:9 y dice, por cuanto esclavos somos, pero en nuestra esclavitud no nos desamparó nuestro Elohim, sino que extendió sobre nosotros misericordia delante de los reyes de Persia, para que nos concediera la preservación de la vida, a fin de erigir la casa de nuestro Elohim y restaurar sus ruinas y darnos amparo en Judá y en Jerusalén. Por eso que a partir de aquí, amados hermanos, ya todo se va a tratar de judíos y de Judá y de Jerusalén. Otra distinción esencial entre estos 3 libros es su diferente enfoque. Esdras Nehemías no es una historia de supervivencia, sino una historia de restauración y renacimiento. La historia en todos sus detalles se sitúa en la tierra de Judá y Jerusalén. Se reconoce la existencia de una diáspora judía, pero se presenta solo como el lugar desde el que el pueblo de Judá regresa a su país. ¿Ok? No interesa decir dónde están, lo importante aquí es Judá y Jerusalén. De los que regresaron con Zorobabel se dice, volvieron a Jerusalén y a Judá. Y lo mismo ocurre con el regreso con Esdras y Nehemías. Siguiendo ese punto de vista, miren, escuchen esto, el pueblo de Judá se define como los hijos del exilio. ¿Ok? Y dice Esdras 6:16, donde dice, y los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y el resto de los hijos del cautiverio consagraron esa casa de Elohim con regocijo. Y el verso 19, y los hijos de la cautividad hicieron la Pascua el 14 del mes primero. ¿Ves? Bella a su beneja golá, que hicieron los hijos del cautiverio. Et Pesach, la Pascua. Be Arba Ashar, el 4 y 10, o sea, el 14. Le Jodesh Harishon, del primer mes. ¿Ok? Ahora, sorprendentemente, en contra del significado del término exilio, no se refiere al pueblo de Judá que se quedó en la diáspora,
sino aquellos de entre ellos que regresaron y se establecieron en Judá y Jerusalén. Son los que están en Judá y Jerusalén, que se llamaban los hijos del exilio. ¿Por qué? Porque habían regresado. En Esdras, Nehemías, no se habla de la vida de los judíos en Babilonia o en la diáspora en general. La vida real en la diáspora queda fuera de los intereses de Esdras, Nehemías, que se centra en la restauración de la vida en Judá y en Jerusalén. Así que hay 3 etapas de esta restauración. Vamos a ver las 3 etapas. La primera etapa es el regreso a gran escala de los exiliados de Babilonia inmediatamente después de la declaración de Ciro y con su permiso, su asentamiento cada uno en su ciudad y la construcción del templo. Ahí vamos a leer Esdras 2:1-2. Y estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, los deportados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había deportado a Babilonia y que regresaron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los que volvieron con Zorobabel fueron Jesúa, de repente Yeshua, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbi, Rehumán y Baana. El número de las personas del pueblo de Israel era, y comienza a tener una relación de un montón de gente que regresó. La segunda etapa es la llegada de Esdras de Babilonia como emisario del rey persa para examinar la situación interna de Jerusalén, atender las necesidades del templo y reordenar su economía, y establecer en Jerusalén y en Judá un sistema jurídico firme, basado tanto en las leyes del imperio como en las leyes judías, en la ley judía. En este contexto, Esdras introduce la lectura pública de la Torá, una costumbre que continúa hasta el presente. Esdras 7:14. Mira lo que note que está diciendo aquí, ¿ok? Dice que él, ¿qué cosa hace? Él va como emisario del rey, ¿ok? Así que él puede ir a Judá a reconstruir el templo y todo eso, pero sigue bajo el dominio de un rey extraño, ¿ok? Es exactamente lo que se debe sentir con el segundo templo, esto es increíble. Esdras 7:14-28. Vamos a leer. Por cuanto de parte del rey y de sus 7 consejeros tú eres enviado a inspeccionar Judea y Jerusalén conforme a la ley de tu Elohim que está en tu mano, y llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Elohim de Israel, cuyo tabernáculo está en Jerusalén. Junto con toda la plata y el oro que encuentras en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y los sacerdotes dedicadas para la casa de su Elohim que está en Jerusalén. Con este dinero pues comprarás con toda diligencia becerros, carneros, corderos y sus ofrendas vegetales y sus libaciones, y los harás acercar al altar de la casa de vuestro Elohim que está en Jerusalén. Y con el resto de la plata y del oro haz lo que te parezca bien a ti y a tus hermanos. Obrad conforme a la voluntad de vuestro Elohim. Y los utensilios sagrados que te son entregados para el servicio de la casa de tu Elohim, los restituirás ante el Elohim de Jerusalén. ¿Cuáles son utensilios? ¿Cuáles son? Los que se había llevado Nabucodonosor. Y que después se acuérdense que lo tiene ¿cómo se llama ¿cómo se llama el pagano que la escritura pared y todo eso? Ahora dice, y el resto de las cosas necesarias para la casa de tu Elohim que necesitas lo darás de las arcas reales. Y por mí, yo, el rey Artajerjes, he dado orden a todos los tesoreros de más allá del río para que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, erudito de la ley de Elohim, de la Torá Elohim de los cielos, sea dado con toda solicitud, hasta 100 talentos de plata, hasta 100 toros de trigo, hasta 100 batos de vino, hasta 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es ordenado por el Elohim de los cielos sea hecho diligentemente para la casa del Elohim de los cielos, pues porque habrá de encenderse la ira contra el reino del rey y de tus hijos. Y a vosotros hacemos saber que a todos los sacerdotes levitas y cantores, los porteros, los letineos y siervos de la casa de Elohim, no será lícito imponerles tributo, contribución o impuesto alguno. ¡Wow! Increíble el favor del imperio sobre el pueblo judío. A continuación, Esdras intenta superar el problema de los matrimonios mixtos que algunos miembros de la comunidad de Judá definen como la amenaza más grave para su supervivencia. Eso lo encontramos en Esdras 9:10. ¿Ok? Acá, por ejemplo, vemos que Nehemías también toca este tema. Acá, por ejemplo, el primer verso del capítulo 9 de Esdras dice: al completarse estas cosas se aproximaron a mí los principales diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra y han hecho conforme a sus abominaciones. Esto es, de los cananeos, de los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos,
porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y han emparentado la descendencia santa con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes, los altos dignatarios, ha sido la primera en esta infidelidad. Ahora entiende por qué hasta desde aquí, desde Erra, está pasando. O sea, Nehemías no es el único que toca este tema, más hermanos. Ahora, la tercera etapa, que duró más de 12 años, es el cargo de Nehemías como gobernador de Judá. Nehemías atendió todos los problemas acuciantes de la comunidad de Judea y solidificó los cimientos de su existencia. Mejoró la situación física de Jerusalén, reconstruyendo sus murallas. Eso está en Nehemías 2-6. Así es la diferencia, ¿ok? Erras es el templo, Nehemías es las murallas de Jerusalén. ¿Ok? Aumentó la población de Jerusalén, trasladando gente de la periferia agrícola a la capital. Eso lo encuentran en Nehemías 7 y 11:1-2. Y llevó a cabo una amplia reforma social y económica mediante la condonación de las deudas y la liberación de los esclavos, en Nehemías 5. Hizo un pacto con el pueblo para que se adhiriera más estrechamente a las leyes de la Torá, Nehemías 10 y 13, y tomó medidas activas para asegurar la actividad regular del templo. Así que viene esta gran restauración, donde ya comienza, se hacen las sinagogas en Jerusalén, y que ya para los tiempos de Yeshua, ya están estas sinagogas, están estudiando la Torá, ya se comienzan a celebrar las fiestas, todo durante que el tiempo de la monarquía no se había practicado, a excepción de uno que otro Pascua o el Sukkot que hizo Salomón cuando inauguró el templo. Así que esto es increíble, más hermanos, que tuvieron que ser golpeados, tuvieron que ser expulsados de la tierra. ¿Para qué? Para recién reaccionar. Y esto es la historia de la humanidad. A veces necesitan ser golpeados para poder recién sacudirse y comenzar a obedecer. Ahora, según Esdras Nehemías, la vida bajo el dominio persa fue un proceso continuo de restauración de los aspectos sociales, económicos y religiosos de la historia de Israel. Por lo tanto, nos debe quedar claro que los 3 libros bíblicos compuestos en el periodo persa representan 2 posturas diferentes ante la existencia judía. La supervivencia en la diáspora, por un lado, y el renacimiento en la tierra de Israel, por otro. Las diferentes posiciones determinaron la recepción de estas obras y su destino en la historia judía. Megilat Esther, con sus ampliaciones en las versiones antiguas y en el Midrash, junto con su papel central en la fiesta de Purim, se convirtió en una de las piedras angulares de la existencia judía en el exilio, y sus protagonistas pasaron a dominar el carácter distintivo nacional. El destino de la restauración descrita en Esdras Nehemías fue diferente. No llegó a formar parte de la liturgia judía, se dedicaron muy pocas elaboraciones midrashicas y se descuidó en gran medida. ¿Están entendiendo esto, más hermanos? La importancia que tuvo la historia de Purim, que durante todo el tiempo esto se corrió como el teléfono malogrado que pasa así. La gran salvación que había podido tener este pueblo cuando había determinado un sello del rey que fueran eliminados todos los judíos. Y sin embargo ellos pudieron contra todo ese pueblo, contra todo, imagínense, ¿cuánto ejército hubiera mandado ejército había contra los judíos que eran de repente una minoría? Así que vemos esta historia, verdaderamente es increíble. Ahora, este es un maravilloso ejemplo de la paradoja de la memoria histórica. La importancia histórica real del periodo de la restauración fue enorme, o sea, del tiempo de restauración que es con Nehemías y Esdras, ya que aseguró la continuidad de la existencia judía en el traumático periodo postexílico y permitió el renacimiento de la existencia judía. Sin embargo, durante la mayor parte de la historia judía, en la memoria histórica judía, fue casi inexistente durante muchos años. Esta situación ha cambiado drásticamente en la época moderna con la aparición del movimiento sionista que condujo a la creación del Estado de Israel. Aquí es cuando han puesto ya, imagínense en estos tiempos, la importancia al libro de Esdras y Nehemías. ¿Ustedes pueden creer eso? Y sin embargo, Esther, ¡wow! ¿Qué nos quiere enseñar la historia de Esther? A ver, ¿qué es lo que está? Ya hemos aprendido todo lo profético que es. Primero que nada más, hermanos, quiero que vean esto. Que este es un libro, digamos, profético de algo que vendría, como dijimos al principio, ¿tiene algo futuro? Sí, tiene algo futuro. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha presentado eso que han querido aniquilar al pueblo judío. Lo hizo, ¿qué? Las cruzadas, lo hizo, ¿qué? La Inquisición, lo hizo Hitler. Así que por eso que tiene casualmente escondido, ¿cómo se llama? Uno de los nazis que fue colgado, gritó Purim cuando fue colgado. Purim 1946.
Así que esto es un libro totalmente profético, ¿ok? Lo segundo, acá es algo increíble que la gente no se da cuenta. Miren Esther. Acá pues yo les digo, lo que lo han visto en mis clases anteriormente ya lo saben, pero tal vez ustedes nunca se han dado cuenta, otra gente que no han leído esto, miren, quiero que vean acá, esto es algo increíble. Esther 9, 7, 14. Miren lo que vamos a leer ahorita. Miren lo que dice. Dice así. Bueno, también mataron a Pasandanta, Datón, Aspata, Porata, Dal, Faridata, Basmata, Rizal, de ahí, los 10 hijos de Hamán, hijo de Hamedata, adversario de los judíos, pero no pusieron su mano en el botín. Ya estamos viendo que esos pasajes en el capítulo, el verso 7, el 8 y 9, te da los nombres de los 10 hijos de Hamán que fueron colgados. Y dice el 11. En aquel día, cuando el rey obtuvo el recuento de los muertos de la ciudadela de Susa, ¿ok? Dice, y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, la ciudadela, los judíos han matado, destruido a 500 hombres y a los 10 hijos de Hamán. Ya le está diciendo, ¿qué no habrán hecho en las otras provincias del rey? Así pues, ¿cuál es tu petición? Pues te será concedida. ¿Qué más es tu demanda? Pues será satisfecha. Mira lo que ella responde. Y respondió Esther, si place al rey, concédese también mañana a los judíos en Susán, que conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Hamán. ¿Qué? Pues si ya le he dicho que ya lo han colgado. Y el rey le ordenó que se hiciera así, la ley se promulgó en Shushan y colgaron a los 10 hijos de Hamán. ¿Qué está pasando aquí, además, hermanos? ¿Qué es lo que está diciendo acá Esther? Que cuelgan a los 10, ¿qué? Porque fueron 10 los que fueron de los nazis que fueron colgados un día, un tiempo, ¿ok? Eso es lo que quiero que entiendan, eso es increíble. Casualmente, uno de ellos, que es el Julius Streicher, el número 7 de ser colgado, este es el que hizo toda la infamia de todos los dibujos de caricaturas judías, el antisemitismo en todos los periódicos de Alemania. Este fue el culpable. Y este, cuando fue colgado, es que gritó fiesta de Purim 1946. Es un espíritu de Satanás que entendía lo que estaba pasando. Así que, como verán, amados hermanos, este libro es totalmente profético. Hay muchas cosas que tienen, muchas cosas, no solamente que se reconoce como Megillat Esther, que significa revelación, así como Apocalipsis, todo está dado en 7. Eso es increíble. Y después tiene una conexión, dice que los pueblos que temieron se hicieron judíos. Esto es lo que yo les vengo diciendo. Si nosotros entendemos que estamos unidos con el pueblo de Judá, no hemos entendido nada y Elohim no nos va a defender, porque él busca este pueblo unido, tiene que estar unido. El pueblo, Yeshua lo dijo, el pueblo desunido, un pueblo dividido no se va a sostener. Y por eso es tan importante, y el día de hoy el antisemitismo está tomando tanta poder en este movimiento Raíces Hebreas, que da miedo, amados hermanos, da miedo. Pero nosotros no callaremos, nosotros entendemos bien claramente que dice que Zacarías, que viene el profeta después del exilio, dice que 10 hombres de naciones y totalidad de las personas de las naciones se asirán del manto judío y le dirán, queremos ir contigo porque sabemos que Elohim está contigo. Y eso somos nosotros. Así que, como verán, verdaderamente este libro tiene mucha profecía. No solamente eso, sabemos que nuestros patriarcas son, Abraham y Sara son los padres de la fe. Y casualmente, si ustedes se dan cuenta, cuando comienza el libro de Esther, miren cómo comienza. Esto es otra pista que se nos da, otra pista. ¿Y qué dice? Ok, dice, aconteció en los días de Asuero, el mismo Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. ¿Por qué 127? ¿Qué número le sale 127? Los años de la vida de Sara. Así como verán, este libro es totalmente profético, realmente nosotros tenemos que aprender a ensartar esas pelas y a ver todas estas conexiones. Así que esto es increíble. Bueno, sí, voy a parar la grabación